Facebook. Aquí estamos ya con el programa número 8 de Teleradio Libre. Como les había prometido, este va a ser ya el último programa del año. Hoy no vamos a hablar de política, ¿no? Yo les dije que yo no, hoy en el último programa no íbamos a hablar de política, sino tengo un tema aquí más o menos interesante sobre cómo surgió la televisión en Cuba. Más o menos yo busqué alguna información bastante al respecto, ¿no? Referente al caso, y para que muchos de ustedes, bueno, pues sepan y tengan un poco de entretenimiento hoy, como hemos dicho. Este va a ser el programa último del año 17 del siglo XXI, ¿no? Así que vamos a comenzar allá. Miren, en realidad la televisión en Estados Unidos ya había comenzado a hacer pruebas en los años 36-37, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. La situación se forma por una serie de equipos electrónicos del momento que las estaciones de radio habían hecho ya pruebas por una frecuencia conocida como frecuencia modulada, FM. En eso viene la Guerra Mundial y prácticamente toda la industria electrónica se vuelca a las cuestiones militares. Se paraliza un poco el asunto. Aún así, terminada la guerra, se habían hecho ya algunos experimentos y se habían empezado a hacer algunas transmisiones en los Estados Unidos locales, principalmente en Nueva York, por dos compañías, la RCA y la CBS, la CBS. En ese tiempo ya se habían comenzado a fabricar algunos televisores pequeños, imagínense, televisores de 10 pulgadas o de 12 pulgadas de la pantalla. Y se habían vendido muy poco, ¿no? Era una cosa que estaba en pañales. Entre los años 46, 47 y años 49 es que se expande más la televisión en los Estados Unidos. Entonces, en Cuba, dos grupos de personas, vamos a decirlo así, fueron los que originalmente iniciaron la televisión. Uno de ellos fue Gaspar Pumarejo y los otros Goar Mestre, junto con su hermano. Pumarejo tenía, cuando aquello, una estación de radio que era Unión Radio, y los Mestre tenían la CMQ Radio. En el año 1949, los Mestres empiezan a construir un edificio modernísimo en aquella época en la esquina de las calles L y la avenida 23 en El Vedado, lo que era la rampa, lo que se conoce como la rampa. Pumarejo estaba desesperado porque quería ganarles la carrera de la televisión, y lo que hizo fue que ya en el año 1950, en marzo, dos compañías, oficialmente la NBC y la CBS aquí en Estados Unidos, ya oficialmente comenzaron sus transmisiones de televisión y comenzaron también a poner antenas difusoras en las principales ciudades para ir abarcando la onda. O sea que había que hacer la antena, la transmisión era de antena a antena, y esa era una antena retransmisora para el área, y así sucesivamente, ¿no? En cadena. Imagínense que ya en los años 30, estoy mirando atrás, se hicieron primeras pruebas de televisión y todo eso hubo que pararlo un poco, producto, como les dije, de la Segunda Guerra Mundial. Bien, así las cosas, el señor Pumarejo viaja a Ciudad de México, en la cual precisamente la RCA estaba montando en marzo de 1950 la primera televisora, la transmisión de televisión en México, en Ciudad de México. Y ahí se encuentra con un técnico especialista de la RCA. Ellos eran los que le habían modernizado los equipos que habían estado usando hacía 4 años, más o menos, 5 o 3 años, a la NBC, a la NBC. Y este señor le dijo a Pumarejo que él tenía unos equipos y cámaras, 2 cámaras de televisión RCA, muy buenas,
que estaban en perfecto estado y que se las podía vender a la mitad de precio. Pumarejo no lo pensó, creo, dos veces. Corrió a Nueva York, esto estamos hablando de marzo del año 50, y compró los equipos. Regresó a La Habana y en el garaje de su casa, junto con este mismo técnico de la RCA, montó rápidamente un estudio ahí como quiera, ¿no? Con los transmisores, el retransmisor y la antenita, y ahí mismo empezó a transmitir televisión en el verano del año 50, adelantándose a los mestres, a la CMQ, que tenía planificado hacerlo entre los meses de octubre y noviembre de ese año. Para esto, déjame ver un momentico por aquí, miren, en esa fecha, abril del año 50, ya el edificio de Radio Centro, que es como se conocía, de la CMQ, estaba completo ya. Ese edificio podía abarcar 3 emisoras de radio, que de hecho ya empezó a funcionar CMQ Radio ahí, y Radio Reloj en el piso, el primer piso abajo, en los bajos de la emisora. Aún tenían capacidad para 2 emisoras de televisión más, 2 pisos. Este era el edificio, esta foto es de la época. Ahí tienen el edificio de la CMQ, Radio Centro, a los pocos meses de haber sido terminado, prácticamente en el año 1950. Con la torre ya puesta, se ve una foto ahí, se ve un poquitico de la torre ya, las 2 torres instaladas, completo. Pero la televisión no había comenzado a funcionar todavía en ese momento. Y Pumarejo se les adelantó. Lo primero que apareció en la televisión de Pumarejo, que fue, le asignaron la frecuencia modulada por el canal 4 CMBF, que se llamó al principio Unión Radio Televisión o Unión Radio TV. Fue una cajetilla de cigarros competidora gaditana. Fue la primera imagen de televisión que se transmitió por Pumarejo. Y esto fue 2 meses y medio antes de que saliese, en octubre del año perdón, estoy mal con el año, del año 50, CMQ, que efectivamente salió en ese año. Y ya, digamos, en el fin de año, en diciembre del 1950, ya teníamos 2 estaciones de televisión funcionando. Claro, las estaciones eran más bien locales. Y había que tratar de hacer algo para que se expandieran a nivel nacional, porque la frecuencia, CMQ tenía una frecuencia mucho más potente, claro, que el canal 4. CMQ empezó a transmitir por el canal 6. Ahora bien, en ese tiempo, en el año 50, aquí tengo un informe muy interesante, ¿no? El canal 6 empezó a transmitir algunos programas musicales, etcétera. Un programa con Nico Saquito. Las televisores eran de aquel tiempo de pantallas de 15 pulgadas y empezaban a salir los de 17 pulgadas. Les voy a hablar un poquito de los televisores un poco más adelante, ¿no? Ya para el día 18 de diciembre estaban ya los 2 canales funcionando con una frecuencia bien establecida. ¿Qué ocurrió? Ponían distintos programas, desde luego, ¿no? CMQ tenía más variación que el programa del canal 4 de Pumarejo. Eventualmente, 2 años después, Pumarejo preparó unos estudios en el edificio de Masón y San Miguel, y ahí sí fue un estudio ya completo, con equipos aún poco mejores, que que compró en ese año, en el año 51 al 52. Ya la técnica ya se había mejorado. Se pusieron entonces en el año 52, el Ministerio de Comunicaciones hizo un pacto, por así decirlo, un convenio con las 2 emisoras de televisión que había, con Pumarejo y los Mestres, y comenzaron a poner antenas retransmisoras para que la televisión fuera nacional. Eso fue en el año 1952. Ya en el año 1953 existían 6 antenas retransmisoras que se terminaron de construir
en agosto, entre agosto y septiembre de 1953. Estaban situadas, propiamente bien situadas, para que las señales brincaran, o sea, era una antena transmitiendo hacia la otra, con transmisores y todo, transmisores y retransmisores. Estaban situadas que podían transmitir completamente desde La Habana hasta Matanzas, a la antigua provincia, ¿no? A las villas, a Camagüey y hasta el mismo Oriente. Dos transmisoras había realmente de menor calibre en Oriente, una para la parte norte y otra para la área sur de Santiago de Cuba, la ciudad de Santiago de Cuba. Hubo hubo distintos cambios en ese tiempo, ¿no? El canal 6, perdón, la CMQ, los hermanos Mestre, sacan a finales del año 53, 1953, otro canal más funcionando ahí mismo en el edificio Radio Centro, el canal 7. Es decir, que ya en Cuba, en las Navidades, yo digo Navidades para tener un punto, ¿no? Referencia, fin de año, del año 53, teníamos 3 estaciones de televisión, el canal 4, el 6 y el 7, ya con las antenas funcionales o parcialmente funcionales que durante el año 53, como dije, ya complementaron el servicio nacional para que todas las emisoras transmitieran en esa especie de cadena y pudiesen ser vistas en todas partes. Más tarde, se inauguró otro canal más de televisión. Yo no tengo la compañía, aquí el nombre de la compañía, pero se inauguró también en el año 54. Entre finales del 53 empezó a hacer las primeras pruebas y ya en el año 54 comenzó a transmitir el canal 11, llamado TV Caribe. TV Caribe, canal 11, desde La Habana. Era un canal de propiedad conjunta de un grupo de cubanos, ingenieros electrónicos y un grupo de inversionistas norteamericanos. Esa TV Caribe comenzó en noviembre de 1953 a transmitir. Fueron sus primeras transmisiones oficiales ya, y también utilizaba la línea nacional de transmisión. Así las cosas, todo marchaba bien. En ese tiempo, 1953-1954, teníamos ya 4 emisoras de televisión. 4 emisoras de televisión, estaciones o canales de televisión. El 4, el 6, el 7 y el 11. La televisión a colores comienza en los Estados Unidos a finales del año 56 experimentalmente, y ya en el 57 comienzan sus pruebas oficiales. Nuevamente, Gaspar Pumarejo se quiso adelantar a las demás emisoras. Hubo en esa época otro canal más, un consorcio de Matanzas, que fue el canal 10, que empezó a transmitir localmente en los primeros meses y la frecuencia llegaba a La Habana, o sea, con una retransmisora en La Habana. Se inauguró en el año 56 el canal 10 de televisión, otro canal más de televisión para Cuba. Claro que ese todavía era local. El objetivo de ese canal era volverla a colores a más tardar en 1958. Y estaban haciendo distintos tipos de pruebas y había que cambiar equipos. Los equipos normales de blanco y negro no funcionaban, ni las cámaras tampoco. Había que traer los dispositivos o adaptadores para poder transmitir, filmar y transmitir a colores, dicho propiamente así. Gaspar Pumarejo volvió a adelantarse a todo el mundo. En el año 1957, abril del 57, transformó algunas cámaras y los transmisores de televisión y los convirtió a colores para transmitir un canal a través de un grupo de cámaras que ya ellos tenían bastantes cámaras de televisión, ¿no? Perdón. Ese canal empezó a funcionar en junio del año 57 y se llamó
Telecolor SA, parte de las producciones de Gaspar Pumarejo, y empezó a funcionar por el canal 12. Otro canal más, junio 1957, en Cuba. Ahí se empezaron a traer televisores a colores en ese año, en el 57 hasta el 58. No se popularizó mucho, eran caros todavía. A través del año 57 y 58 se vendieron algunos tal vez. Pero bien, así las cosas, a finales de 1957 ya Cuba tenía 5 estaciones de televisión y una de ellas a todo color. Las estaciones americanas, incluyendo ABC, la ABC, que empezó a transmitir al público desde el año 52, entre finales del 51 y el 52. Antes ABC no transmitía. ABC salió a transmitir nacionalmente en Estados Unidos a partir de 1952. Con esas cadenas en Estados Unidos y 5 estaciones que había en Cuba, Cuba realmente tenía el primer lugar en número de estaciones de televisión en toda la América. Y por supuesto en Europa ni se diga. Yo no cogí muchos datos de Europa. Yo no tengo muchos datos. Por curiosidad, copié por aquí algunos, encontré algunas cosas. Para que tengan una idea, en el año 1957, esto fue un censo general de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Nosotros ya tenemos 5 estaciones. Vamos a contar el canal 12 de Pumarejo, que empezó a transmitir, como le digo, en el verano del año 57. Sí, julio, agosto fue sus transmisiones ya fijas. Las estaciones a color americanas no transmitían todos los programas a color. Eran los programas prime time, algún que otro noticiero, y después era en blanco y negro. Y así estuvieron varios años, no era toda la programación a color. El canal 12 de Cuba, de Telecolor SA, de Pumarejo, transmitió desde las 10 de la mañana o a las 11, no estoy seguro. Más o menos empezaba antes del mediodía hasta por la noche, todo a color. Todos los programación a color. Y ponían películas y documentales principalmente, y empezaron a hacer 1 o 2 programitas. Por supuesto, todo eso vino abajo cuando se cayó el precipicio del avance de Cuba el 1 de enero de 1959, cuando nos cayó la desgracia del castrocomunismo y la destrucción de la nación cubana. Pero esos eran los avances que teníamos. Ahora, en general, esto es lo que tenemos de la televisión. Yo les iba a dar el número de estaciones que había. Primero, aquí tengo un dato primero de Estados Unidos. Un dato, vamos a empezar por Estados Unidos. Un censo de 1957. En Estados Unidos en ese año habían 263 televisores por cada 1000 habitantes. 263 por cada 1000 habitantes. En Cuba, en ese mismo año, ya había 138 televisores por cada 1000 habitantes. Es decir, más o menos, comparativamente con la cantidad de habitantes de Cuba, ¿no? En España, una sola estación de televisión. En España había una sola estación de televisión en esa época. Los demás naciones europeas, desde el año 52 y 53, Rusia, que puso una estación de televisión, más adelante puso otra más en el 57. Alemania tenía 2 estaciones de televisión funcionando en el año ya 57, entre 56 y 57. Francia también. Italia, que comenzó en el año 52 con la Radio Italia TV, puso otra estación más en el año 56. Y así, en América Latina, no tengo muchos datos, pero sí les puedo decir que México tenía en el año 57 ya 3 estaciones. Cuba seguía teniendo el número 1 en toda Latinoamérica con 5 estaciones. México tenía 3 estaciones en el año 57, que es el año que estamos basándonos en estos datos primordialmente, ¿no? Así que esa es la historia, más o menos, de la televisión en Cuba, cómo funcionó. Un poco rápido, no quiero adelantar mucho. Ahora, los televisores, aquí les tengo algo para recordar. Ya en Cuba, en el año 49, se empezaron a vender televisores cuando se anunció el problema de que iba a surgir la televisión y todo ese lío, ¿no?
Y se empezaron a vender dos o tres marcas de televisores de la época. Imagínense. Uno de los televisores más populares, yo lo voy a decir, si alguien tenía otra marca, bueno, yo les voy a mencionar las tres marcas de televisores que más conocí yo en Cuba y vi que personas conocidas, amistades, etcétera, tenían. Las tres marcas más populares eran Motorola, RCA, que tenía dos modelos, Dumont y por supuesto Admiral. Ah, y Zenith, perdón, otra marca más, la Zenith. En los años 50 los televisores tenían, había un Motorola de 12 pulgadas, chiquitico, muy pequeño. Después había dos modelos de la Dumont, ambos de 15 pulgadas, la pantalla. Entre el 50 y el 52 se amplió la pantalla de 15 y algunos empezaron ya con 17 pulgadas. La RCA tenía dos modelos que se vendieron en Cuba, ambos uno de 15 y otro de 17 pulgadas. Y la Admiral vendió un modelo de 15 pulgadas cuando empezó la Admiral. La Admiral se unió en el año 49 o 48 a la Sears Roebuck en Chicago, que tenía su planta allí, y se unieron para que Sears les divulgara, ¿no? O en sus tiendas, y les ayudara a promover la marca Admiral, lo cual creo que dio muy buen resultado porque era una marca muy buena. Yo no recuerdo, pero me atrevería a decir que de las personas que todo el mundo conocíamos y teníamos televisor en Cuba en el año 50, cuando era un niño, ¿no? 8, 9, 10 años, años 56, 55, por ahí, 57. Yo creo que, no exagero, que 6 o 7 de cada televisor que yo veía por ahí eran Admiral. A lo mejor un poco menos, pero miren, este es un Motorola del año 49, que esto se vendió en Cuba. Un Motorola de 12 pulgadas, chiquitico. Este televisor se compró en mi casa en el año 50. Este era el que había en mi casa, no es este televisor, pero es el modelo. Este modelo, más o menos, creo que era así, que yo recuerde. Fue el primer televisor que empezaron a comprar en Cuba. Costaba unos 200 pesos cubanos. Después lo bajaron. Yo no sé cuánto costó en mi casa, eso es imposible que yo me acuerde. Pero sé que era un Motorola, me acuerdo de él así, medio redonda la pantalla, chiquitica. Muchas personas empezaron con ese televisor. Cuando se ampliaron más, 2 a 3 años después, como les dije, en el 53, que salieron ya 3 estaciones, 4 de televisión, la gente compró mucho los Admiral, que repito, Sears, la tienda Sears, era la distribuidora por muchos años de la Admiral allí en Cuba. A sus varias tiendas Sears que había por varias, en las provincias y por supuesto en La Habana, que había creo que 2 tiendas Sears, ¿no? Si no me equivoco. Estos eran los televisores Admiral que salieron en 1953. Televisores ya de 17 pulgadas. Ya ustedes saben, eso era un cine para la casa para aquellos tiempos. 17 pulgadas, un Admiral. Este mismo modelo también se compró en mi casa. El que había, este modelo anterior que yo les enseñé, que estaba en mi casa, el modelo este de Motorola, se le regaló a alguien, no sé a quién, mi papá se lo regaló a alguien, y se compró este, que ya costaba menos de 200 pesos cubanos en Sears. Y había crédito, teníamos los créditos. Acuérdense que no había tarjeta de crédito como tal. Habían bancos, el Banco Pedrosa de La Habana, el Banco Nacional, y los créditos, que eran una libretica, no sé si ustedes se acuerdan, los créditos MR, que eran como un pasaporte, que le daban a ustedes, depositaban un dinero ahí como un banco, depositaba 200 o 300, 400 pesos, y eso es, usted compraba ahí y solamente cobraban el 1% de interés. Si no me equivoco, era el 1%. Créditos MR. Con eso se compró ese televisor, el Admiral nuevecito, acabado de flamante. Eso era, wow, 17 pulgadas, acabado de llegar en las navidades del año 53. Y el viejo que teníamos se le regaló a alguien, no puedo decirles a quién. Después salieron a los televisores ya de otros modelos, ¿no? De distintas marcas. Ya en el año 57 salían los modelos Zenith, de consola, con las bocinas abajo, Admiral. Miren. Ahora les enseño este otro Admiral de 1958. Uno de los últimos modelos de televisores de consola que llegaron a Cuba. Bueno, pues
En mi casa se compró un televisor exactamente igual que este. Lo busqué, estuve buscando rato y al fin lo encontré. Creo que es una foto de YouTube, no me acuerdo dónde es la foto esta, de YouTube, que yo la imprimí. Ese mismo modelo, Admiral, año 58, se compró en mi casa. A Sears. Todavía cuando aquello, bueno, estaban estas cosas. Ya en el año 59 fue cuando empezó a decaer todo, y en el año 60 la nanina para los cangrejos, como se dice allá en nuestro pueblo, ¿no? No había nada, ya no se podía comprar nada de esto. Tuvimos la suerte de comprar ese televisor en las navidades de diciembre, creo que fue antes, me parece que fue en noviembre, pero bueno, para oferta, porque lo habían rebajado como 60 pesos cubanos, ya iba a decir dólares, 60 pesos, y costaba 200 y pico. El otro ya se había pagado, por supuesto. E igualmente se iba a pagar este con crédito. No sé si se dio algo, ¿no? Sé que el televisor no era tan caro. Un televisor de menos de 400 pesos. Que era caro. Un poco caro todavía en aquella época, 400 pesos, pero bueno. No sé qué fue lo que se hizo, que se compró ese televisor. Se cambió. Igualmente, el otro Admiral del 53, que funcionaba perfectamente bien, porque eran muy buenos, eran excelentes esos televisores, se le regaló a alguien. No porque tuviéramos dinero, mi padre era empleado, pero ganaba buen salario, la verdad. Ganaba buen salario. Y bueno, como la televisión era el entretenimiento del momento, yo me acuerdo que, no, vamos a cambiar el televisor, este está bueno todavía, vamos a regalárselo. No sé quién. No sé quién se le regaló ese televisor, el chiquito, el de 17, y se compró este de 21 pulgadas. Ya ustedes saben, eso era un cine para la época. Bien, con esto voy a terminar ya. Con esto voy a terminar ya con lo que es el programa de hoy. El programa número 8. Me voy a perdonar que voy a mover esto un poquito para atrás. Va a ser el último programa de fin de año. Yo les deseo a todos un feliz año nuevo, un próspero año 2018. Esperemos que todas las cosas sigan bien como van andando en la política. Ya tendremos otros programitas de esto. Como les vieron un video que hice, tuve que recircular algunos cables porque tenía un problema en la entrada. Todavía noté que hubo problemas con el sonido en los dos últimos videos. Hice un video de pruebas, como ustedes ven ayer, con otra canción. Ya determiné usar un amplificador que tengo aquí, que lo tenía frente a mí, y no quería usarlo. Dije, a lo mejor no, pero sí, que se conecta al mixer. O sea, el mixer ya va conectado con USB. Lo mejor. Ya salí de un problema y todo está mejor, el sonido es mejor, la fidelidad, la calidad creo que es mejor. Entonces ya, perfecto. Ahora lo que tengo que hacer, cuando termine este programa, es ponerme a ordenar los cables, porque el reguero que hay ahí es de órdago, como se decía ya, ¿no? Como usualmente decíamos. Así es que voy a hacer después otra prueba, similar a lo que puse ayer, una prueba de sonido nada más, con el logo casero de Radio Libre, con otra canción mía, que no es mía, perdón, una canción de Johnny Pearson, pero está en ese CD mío de Blue Seas, interpretada y arreglada por mí. Entonces, va a ser el tema de prueba. La voy a poner completa y así la escuchan si quieren. La canción es del año 72, pero está tocada y arreglada un poco por mí. Así es que con esto ya me despido de ustedes. Nuevamente les deseo un feliz año a todos. Y a los snowflakes y los liberales, que se tranquilicen un poquito, que la cojan tranquilo, cálmense. Donald Trump es nuestro presidente, quítense ya otra cosa de la cabeza y nosotros a gozar, ¿no? A gozar con esa. Bueno, felicidades de nuevo por tercera vez. Felicidades, yo soy muy repetitivo, como ven. Felicidades, y vamos a hacer después la prueba esta de sonido final con el disco ese que se llama Sleepy Shores. Por ahí atrás está la letra, ¿ven? Si pueden leer, Sleepy Shores es la letra, esa está, la tuve que comprar, ¿no? Vale 19 centavos, 19 céntimos de euro, porque eso es inglés, la canción es inglesa, el compositor y la publicadora, que es la que me manda la música de empresa, la publicadora de la canción, que lo tengo que poner en el programa por el copyright, que es de ellos también, es mío, por yo tocar la canción, arreglarla y tocarla yo, pero el copyright, cuando es de otra publicadora, se debe poner por respeto. Y aunque esto no es un programa non-profit, como les he dicho, yo no cobro nada, yo puedo poner lo que me dé la gana, pero me gusta respetar siempre
los autores y la publicadora originales. Así que nos vemos y aquí seguimos con esta melodía.